Leemos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí. Otra vez leemos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verán, hermanos, yo vengo dando ciertas enseñanzas que yo quiero que las tomen en serio, y que los que hablan, los que ministran, por favor, hablen tomando eso como base, como fundamento para continuar en una misma línea, un mismo pensamiento. Por otro lado, yo les animo a que sean valientes. Yo a veces digo cosas que puede ir contra el sistema religioso. Y yo estoy dispuesto a ser criticado, a ser juzgado, a ser condenado por ellos. Pero también requiero que la gente que me escucha y que entiende, porque no hablamos por hablar, sino con argumentos y fundamento bíblico, nos unamos en esto y sigamos adelante. Tal vez algunos cultitos yo voy a tomar para recordar ciertas cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no?, en nuestra doctrina, en nuestra creencia, para que las recordemos y las tengamos presentes y vivamos sobre esas convicciones. Pero bueno, ya veremos. De pronto tomaremos unos 2 cultos por ahí para recordar así de paso cosas importantes que hemos aprendido. Yo quiero que... Verán, hermanos. Este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Si usted abre las primeras hojas, usted va a encontrar cuál es el propósito que Dios tuvo cuando creó la tierra, el planeta y a los hombres. Ahí está el propósito que Dios tenía para crear este planeta con todo lo que en él hay y para crear al hombre. Y al final, en las últimas hojitas, se ve cristalizado ese propósito de Dios. Dios a la final logra su propósito, lo que fue su voluntad. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Sí me está haciendo. Dios tenía un propósito, un plan. Y como Él es Dios y Él no puede fracasar en ningún propósito, porque el momento que Él quiera hacer algo y no lo pueda realizar, deja de ser Dios. Entonces Él logra todo. Lo que Él se propuso al comienzo, lo logra al final. ¿Y qué fue lo que Él, en síntesis, que podríamos hablar horas y horas de esto, pero qué fue lo que Dios se propuso en síntesis con este planeta y con el hombre? Escúchenme, pero grabes esto en el corazón, porque hay que tener el panorama global, total, para luego entender las cosas particulares. Porque lo contrario nos vamos a perder y no sabemos dónde estamos parados, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Lo que Dios en síntesis se propuso al crear este planeta y al hombre es, escúcheme, Dios mismo venir y vivir en este planeta con millones de hijos, con un planeta habitado, con hijos santos y perfectos como eran Adán y Eva, llenando toda la tierra, y Él vivir con los hombres aquí. Ese fue el plan de Dios. Por eso creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, o sea, perfectos como ellos eran. Y luego les dijo,
hey, llénenme la tierra de hijos. Multiplíquense y llenen la tierra de hijos, pero de hijos santos como Adán y Eva. Y nosotros vemos que Dios al inicio se paseaba al aire del día por el huerto con Adán y Eva, porque Dios es un padre y Dios quería y quiere, como todo padre, vivir y disfrutar de la compañía de sus hijos. El problema fue que, ahora, nosotros tuvimos problema, pero todo estaba fríamente calculado por Dios, porque para Dios no hay accidentes. Pero desde nuestra perspectiva, como hombres, el problema fue que el hombre pecó, que el pecado entró en la humanidad. Y Dios es santo, santo, santo. Él no puede cohabitar con el pecado. Y como el hombre pecó, entonces Dios ya no podía seguir viviendo con el hombre. Por eso es que Dios y su paraíso desaparecieron de la tierra. Pero Dios comenzó un plan para redimir es rescatar, para redimir la creación, el planeta y al hombre. Y todo lo que está entre las primeras hojas y las últimas hojas de la Biblia es el desarrollo de ese plan, de principio a fin. Porque la voluntad de Dios, métese en la cabeza esto, es Él venir a vivir con los hombres. Y Él ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y vivir en un mundo, en un planeta Tierra, restaurado, renovado, purificado, donde ya no existirá ni diablo, ni demonios, ni muerte, ni pecado, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni falta de luz, ni nada. Tendremos un cielo, un planeta, donde seremos felices, pero a la plenitud, o sea, a lo máximo. No hay forma, no hay palabras que podamos usar para explicar la gloria del reino de los cielos. Nunca piense que el cielo va a ser aburrido. Yo cuando era niño pensaba eso. Yo pensaba que iba a estar solo cantando y alabando a Dios, como los cultos aquí en el cielo. Pero después entendí que no va a ser así. Que va a ser un orden diferente, pero si este mundo con el pecado y con lo caído que está, es hermoso todavía. Imagínese usted cuando vuelva a lo perfecto. Entonces, Dios, la voluntad de Dios es vivir con los hombres en este planeta. Ese es el objetivo, la meta final de Dios para el hombre y para este planeta. Desde Adán, al menos desde que se comenzó a contar los años de la presente era del hombre, han ocurrido más o menos 6,000 años. Y los seres humanos vivimos un poquito de esa línea del tiempo, ¿me entiende? O sea, yo nací el año 1961 y me voy a ir con el Señor en el año, no sé, 2045, por ahí más o menos. Pero el planeta tiene 6,000 años. Otros nacieron en 1502 y murieron en 1598. Y así por el estilo, los seres humanos nacemos y morimos. Pero Dios está desarrollando un plan global para alcanzar al final, que es vivir con los hombres en este planeta. Esa es la voluntad soberana de Dios. Voluntad quiere decir, dicho en palabras morochas, es lo que queremos, es lo que decidimos. Es la capacidad de decidir. Esa es la voluntad. Y Dios tiene una voluntad soberana, que no está sujeta ni condicionada a nada ni a nadie, que Él la cumple porque es Dios. Pero a nosotros los hombres, Dios nos creó semejantes a Él en muchas formas. Y una de esas es que también nos dio
voluntad. También nos dio capacidad para decidir. Nosotros también podemos hacer lo que queremos y no hacer lo que no queremos, hasta cierto punto. Todos tenemos voluntad, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero el plan de Dios era que usted y yo sometamos, que el hombre someta su voluntad a la voluntad perfecta, buena y perfecta de Dios. Porque Dios es un padre y el hombre son sus hijos. Así como usted, papá, es padre de sus hijos y sus hijos son, pues, son sus hijos, ¿no? Y la voluntad suya para sus hijos es para bien. Usted nunca hace nada para la maldad de los hijos suyos. Usted los ama. Y a veces toma decisiones que a ellos no les gusta, pero su intención es buena. Usted decide e impone inclusive su voluntad a la voluntad de sus hijos, porque usted los ama y usted, siendo padre, tiene mayor conocimiento y sabe lo que es bueno y lo que es malo mejor que sus hijos, y es por eso que usted toma decisiones e impone su voluntad a los hijos, hasta cuando se pueda, por lo menos, para guiarlos por el buen camino, para que les vaya bien. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, la voluntad de Dios son todos los mandamientos y estatutos que están escritos en esta Biblia. Lo hace para nuestro bien. Pero también en este libro Él nos habla, nos muestra su voluntad a través de las profecías. Él nos muestra las cosas que Él quiere hacer en el futuro, lo que va a acontecer, lo que es su voluntad que suceda en el futuro. Y esas son las profecías, es la escatología bíblica. Entonces nosotros debemos conocer la voluntad de Dios expresada en mandamientos, estatutos en la Biblia para nuestro bien, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y debemos también conocer las profecías para saber qué es lo que Dios ha decidido hacer en el final. Como le acabo de decir, la voluntad de Dios es que al final Él pueda vivir con sus hijos, con los hombres aquí en la tierra, en un mundo perfecto, un mundo convertido en cielo, ¿no? Que como repito, es imposible que lo podamos describir. Entonces, esa es la voluntad. Ahora, para ir entrando en el tema. El problema es que los hombres tratamos de imponerle a Dios nuestra voluntad. Y Dios, en cambio, impone su voluntad a los hombres. Porque los hombres tenemos la capacidad de decidir. Tenemos voluntad. Y se supone que cuando usted vino a Jesucristo, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted se rindió a Dios, se rindió a Jesucristo. ¿Qué rindió? Rindió su vida, rindió su voluntad. Y nosotros lo recibimos como Salvador, por un lado. ¿Por qué? Porque Él murió por los pecados y nos salvó con su muerte, con su sangre, del pecado. Pero también a Jesucristo lo recibimos como Señor. ¿Cuántos lo recibieron como Señor? Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra Señor? Amo, dueño. Y un esclavo es una persona que no tiene voluntad propia, que no tiene decisión propia. Si volvemos a los años de la esclavitud, de hace siglos atrás, un esclavo era como un animalito en la casa. En muchos casos ni siquiera podía enamorarse y casarse con quien quería. El patrón veía por ahí otra esclava, a ella fortachona también, para que se hagan crías, esclavitos bien fuertes. Y así el esclavo solo trabajaba para comer y tener el derecho de existir. No tenía más derechos. No tenía voluntad. Porque la voluntad de él, mejor dicho, él tenía que hacer la voluntad de su amo, de su dueño. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nosotros nos entregamos a Él y lo recibimos como Señor. Por eso que Jesús en un rato reclama, dice: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo.
Entonces, si usted se entregó a Jesucristo, usted le entregó su voluntad para que Él sea su Señor, y usted ya no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para su vida es buena, es perfecta, es para bien. Aquí en la tierra los amos maltrataban a los esclavos, y eso era injusto. Y la esclavitud no fue creada por Dios. Eso fue fruto del pecado. El pecado entró y dañó al hombre, y el hombre comenzó a esclavizar al hombre. De eso no le echemos la culpa a Dios. Dios lo que hizo en su momento fue regular la esclavitud. Y no es que la aprobaba, pero la tuvo que regular por lo menos. Entonces, Dios nos creó con voluntad, y nosotros supuestamente le hemos entregado nuestra voluntad a Dios, a Jesucristo, y decimos, al menos de labios para afuera, que Jesús es el Señor y que Él dirige nuestras vidas. Pero yo le pregunto, ¿es así en realidad? ¿Es Jesús realmente su Señor? ¿Estamos viviendo y haciendo la voluntad de Dios? Nosotros por naturaleza tenemos la rebeldía que traemos de la vieja naturaleza, perdonen la redundancia, pero esa rebeldía siempre está en contra de la voluntad de Dios. Nos cuesta someternos a Dios. El ser humano por naturaleza es rebelde. Los hijos no quieren obedecer a los padres. Hay que agarrar la correa, hay que amenazarles, hay que quitarles privilegio, hay que hacer lo que sea para que obedezcan, si no, no obedecen. Las mujeres no obedecen al marido. Es peor todavía. ¿Cómo discuten las órdenes? Y por eso peleamos muchísimo entre parejas. Cuando la Biblia dice que la mujer obedezca al marido, pero esa cabe una aclaración siempre. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, no patrón. Esto es cabeza y esto es mi cuerpo. Mi cabeza jamás abusa de mi cuerpo, al contrario, está acá arriba para cuidar mi cuerpo. Entonces el marido tiene que a sí mismo velar y ver por su mujer. Yo le escuché una vez a una hermana hace años atrás, decía, mujer amada, mujer dominada. Cuando las mujeres se rebelan más, cuando sienten que no son amadas. Y sienten que su marido no es una cabeza, sino un capataz. ¿No? Entonces, tanto el hombre como la mujer debemos asumir nuestros roles como Dios nos manda. Pero bueno, este no es el tema hoy día. El asunto es que nosotros somos rebeldes, no nos gusta acatar la voluntad, las órdenes de nuestras autoridades. Hablando de la iglesia y hablando de la fe, leemos por ejemplo en Marcos 11:22, si no estoy mal. Dice que Jesús era la última semana que estaba Jesús todavía vivo en la tierra. Y dice que cuando fue hacia Betania, vio una higuera, una mata de higos, y se puso a buscar higos allí. Seguramente tuvo sed, hambre, qué sé yo. Y dice que no encontró higos. Entonces Jesús la maldijo y dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Y dice que la planta se secó hasta la raíz. Al siguiente día que pasaban por ahí mismo Jesús y sus discípulos, los discípulos ven la planta y dicen, Señor, mira la planta que ayer maldijiste, está seca hasta la raíz. Entonces Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, yo os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje bíblico lo hemos cogido y lo hemos apretado y lo hemos abrazado con mucha fuerza en la iglesia. Yo quiero que vaya siguiendo el hilo, escúchame bien.
¿Qué es lo que hemos entendido con este pasaje? Que nosotros solo tenemos que tener fe y que Dios está obligado a hacer todo lo que nosotros queremos que se haga, poniendo la fe en Dios. Déjeme llevarlo a un plano un poquito extremo. Si yo quiero la casa del vecino, entonces yo voy a orar y voy a tener fe y voy a decir: Señor, yo quiero esa casa, así que Señor, yo creo que tú me la vas a dar. Y yo creo, estoy seguro, no dudo en mi corazón, tengo certeza, y Dios, viendo mi fe, está obligado a darme la casa del vecino, o a darme cualquier otro antojo que a mí se me ocurra. Yo quiero, qué sé yo, tener alguna cosa que usted no, por sí no puede, o sea, tiene que ser un milagro. Y de pronto le pone fe. Así predican en muchas partes, muchas sectas, muchos pastores. Solo cree. Vayamos a algo más sencillo. Estás enfermo de cáncer. Dios no lo quiera. Entonces, la idea es tener fe en Dios. Y el cáncer se tiene que ir. Que si tengo fe, Dios tiene que sanarme. Y si no me sano es porque no tuve suficiente fe. Esa es la idea que hemos aprendido. Pero la pregunta es: ¿y dónde queda la voluntad de Dios? ¿Dónde queda la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo en 2 Corintios 12, él dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y no ha querido. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le pregunto: ¿Pablo tenía fe o no tenía fe? Él hasta resucitó muertos. Así que fe no le faltaba a Pablo. Pero ¿por qué Dios no le quitó el aguijón, haya sido una enfermedad o lo que haya sido? ¿Por qué no le quitó ese aguijón en su carne? Porque no era la voluntad de Dios para Pablo. Porque Dios conocía a Pablo, pongan atención, porque Pablo lo entendió después. Dios conocía a Pablo y Dios sabía que con toda la grandeza, las revelaciones y todo lo que Pablo tenía, que Dios le daba, él se iba a envanecer. O sea, él se iba a exaltar en su carne. Y Dios, en su amor como Padre, en su amor infinito, dijo: mi hijito, tú quédate tranquilo como estás, aguántate ese aguijón allí, porque eso es lo que te mantiene humilde delante de mí. Entonces Pablo entendió después eso y dijo: bueno, de buena gana, o sea, con buena cara y buen modo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, la voluntad de Dios. Muchos, yo he escuchado esta frase también, que dicen que la fe mueve la mano de Dios. Y es como que nosotros, por la fe, obligamos a Dios a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Entonces yo quiero que usted vaya aclarando eso en su mente, porque usted tiene que ser un cristiano bien entendido, bien claro en la Escritura. Usted no puede ser un fanático que cree por creer las cosas, nada más porque escucha y porque la gente grita, sino que tiene que, con inteligencia y sabiduría, entender la palabra y aplicarla a su vida. La fe nos es dada no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Les repito, la fe nos es dada no para que obliguemos a Dios a hacer nuestra voluntad, lo que queremos nosotros, sino
para nosotros hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo cualquiera que dijera este monte, es cualquiera que está bajo la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesita mover ese monte, entonces hágalo. Porque no es porque Él quiere hacer su voluntad, sino porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y ese monte está estorbando allí. ¿Me hago entender? Jesucristo dijo esto, escúcheme, porque Él mismo, Jesucristo, era una persona que estaba sometida 100% a la voluntad de Dios. Él dijo, yo nada hago por mí mismo, sino todo lo que el Padre me envió a hacer, eso hago. Yo no hago nada por mí mismo, sino que hago la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Por qué muchas veces tus milagros no suceden? Porque estás queriendo hacer algo para tu voluntad y no para la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ore, aprenda a orar así: Señor, esto quiero, esto te pido, salvo que tu voluntad sea otra. ¿Se acuerdan ustedes de Sadrach, Mesach y Abednego? El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro de 30 metros más o menos de altura por unos 3 metros de ancho. De oro. O sea, eso es mucho oro. Para que todos los funcionarios, las autoridades, toda la gente importante de su reino, venga, se postre y adore esa imagen de su Dios. Y los reunió todos allí en Babilonia. Y hizo pregonar en alta voz que cuando suene la bocina, las flautas, los tamboriles, los panderos, las arpas, los salterios, las zampoñas y todo instrumento de música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua de oro que él había levantado. Pero entre esos habían 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron ante la imagen que Nabucodonosor había levantado. Porque estos muchachos habían decidido hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, no te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Porque tu Dios soy yo. Ante mí te inclinas, a mí me adoras, no a ninguna otra cosa. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los idólatras, de los que me aborrecen. Entonces estos muchachos habían decidido hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Nabucodonosor. Porque existe, verán, varias voluntades. Existe la voluntad de Dios, existe tu propia voluntad, existe la voluntad del diablo y existe la voluntad de la gente, de otras personas. Pero estos muchachos decidieron hacer la voluntad de Dios. Así que cuando se tocó la zampoña y la música, los instrumentos de música, ellos no se postraron, se quedaron tiesos ahí. Entonces le avisaron al rey. Ellos no eran cualquier gente, ellos eran gente importante del imperio. Ellos estaban sobre los tesoros de la provincia de Babilonia, la más importante. Ellos dirigían eso. Entonces, cuando le dijeron a Nabucodonosor, él dijo: llámenme a Sadrach, Mesach y Abednego. Él los identificaba. Y se los trajeron enseguida. Entonces él les dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que yo he levantado? Por ser ustedes, voy a hacer que toquen una vez más. Y cuando ustedes oigan el son de la bocina,
de las flautas, de los tamboriles, de las arpas, de los salterios, de las zampoñas y de todo instrumento de música, ustedes se me postran y adoran a mi estatua que yo he levantado, porque si no lo hacen, si no la adoran, en esta misma hora ustedes serán echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que les pueda librar de mis manos? Entonces ellos estaban presionados a hacer la voluntad de Nabucodonosor o seguir con la voluntad de Dios. Ellos se quedaron callados y con respeto le dijeron: no es necesario que te respondamos acerca de esto. He aquí nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, el rey, también puede librarnos. Pero si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y no adoraremos la estatua de oro que has levantado. Yo quiero que piensen en Sadrach. No es que Sadrach, Mesach y Abednego sabían, o Dios les había dicho que no se iban a quemar en el horno de fuego. Ellos no sabían eso. Ellos estaban parados allí y hablando así porque habían decidido hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a morir hecho chicharrón, pero hacer la voluntad de Dios. Hasta ese entonces ellos no sabían lo que Dios estaba pensando hacer. Tenían fe en Dios para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga su voluntad. Y ahí se quedaron. Y el rey, dicho y hecho, mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó que hombres fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego con sus mantos, sus calzas, sus mantos, sus turbantes y sus vestidos, y los echaron dentro del horno de fuego. Y tan caliente estaba el horno que dice que la llama de fuego que mató a los que alzaron y lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno. Y cayeron atados esos 3 varones dentro del horno de fuego. Ellos decidieron, escúchenme, ¿qué es fe? Fe es creer en Dios para hacer su voluntad. Sabiendo que Dios, a ver, perdónenme que a veces yo soy todo enredo, pero quiero hacerme entender. ¿En qué o por qué razón Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos, a ser quemados, para obedecer la voluntad de Dios? Porque tenían fe en Dios. Pero ¿qué es lo que ellos creían en Dios? Hasta ese entonces ellos no podían creer que Dios los iba a sacar del horno sin quemarse, porque Dios no les había prometido eso. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos creyeron lo mismo que creyó a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos creyeron en el reino de los cielos. Ellos creyeron en la resurrección de los muertos. Ellos creyeron en la venida del Señor Jesucristo y una nueva existencia eterna, no de 80 o 90 años como la que tenemos aquí, sino eterna. Y ellos dijeron: yo prefiero dar mi cuerpo que se quede aquí, pero yo quiero resucitar y recibir la recompensa eterna. En esto pusieron su fe. O sea, fe es creerle a Dios. Y nosotros ya decimos que según la palabra, aquí en este libro, la palabra de Dios dice que los que creen en Jesucristo, los que mueren en Cristo, van a resucitar con cuerpos celestiales. Y van a recibir recompensa y van a vivir por la eternidad. Y van a reinar con Cristo. Y van a disfrutar de una existencia, de una vida eterna. No una vida de 80 años, sino eterna con Dios. Entonces, cuando uno le cree a Dios esto, entonces uno menosprecia, entre comillas, la vida en este mundo y lo que pueda perder en este mundo. Porque estamos poniendo el ojo en el premio mayor, en el gordo, no en las cosas pequeñas de este mundo. Hay un plan de Dios que viene desde Génesis a Apocalipsis.
Pero nosotros vivimos solamente en un segmento, pero mínimo, pequeño de este tiempo que está pasando en esta era. Pero nosotros tenemos que, por la palabra del Señor, no mirar como las gallinas solamente abajo buscando gusanos, sino que alzar la vista como las águilas y mirar el panorama completo y total. Entender el plan general de Dios, entender de que vamos al reino de los cielos, a la vida eterna. Entonces, si aquí me da una enfermedad y me muero, pues, por último, si es la voluntad de Dios, me muero. ¿Y qué pasa? Tengo vida eterna. Pero no por salvar el pellejo aquí en este cuerpo, este pellejo, que se lo van a comer los gusanos, porque los gusanos están en su cuerpo. Ya están dentro de ustedes las bacterias. Apenas deje de respirar, enseguida comienzan a moverse. Están allí. Hermano, mejor dicho, nosotros tenemos que poner la mirada en el reino de los cielos, en la vida eterna, en la resurrección. Y no en esto. Si aquí Dios en su voluntad decide sanarnos de enfermedad, bien, gracias Señor. Pero si no decide y es la voluntad de Dios que nos muramos con la enfermedad, porque hay muchos cristianos y buenos cristianos que se mueren enfermos. A veces no entendemos la voluntad de Dios, el propósito, pero sí puedes entender que hay una vida eterna, el propósito soberano del Señor. Ahora, Dios decidió librar a Sadrach, Mesach y Abednego de ese horno de fuego ardiente. Pero muchos otros, hay miles y miles y miles de cristianos que no han sido librados por Dios, que han muerto en manos de gente como Nabucodonosor. Pero ¿será que Dios les falló a ellos? No. Ellos decidieron, esa gente decidió morir creyendo en Jesucristo. Cuando John Hus murió en la hoguera hace 500 años atrás por creer en la salvación por la gracia, en la fe de Jesucristo, cuando John Hus murió allí, él murió porque tenía fe. No porque no tenía fe, sino porque tenía fe. El cristiano que con una enfermedad se muere proclamando el nombre de Jesucristo hasta el último instante, muere en fe. No se muere porque no tuvo fe. Murió creyendo en Dios, tuvo fe en la promesa de Dios, en la voluntad eterna y soberana de Dios, en la resurrección de los muertos, en el reino de los cielos, en la recompensa eterna. Y yo lo que quiero es que tú entiendas que la fe que Dios te ha dado es para que creas en Dios, en su palabra, en sus promesas. Que si Él decide aquí salvarte, bien, pero si no te salva, también. Pero tú sigues creyendo en Dios. El mejor ejemplo de fe que encontramos es el de Jesucristo. Cuando Jesús esa noche que jueves, anterior al viernes que lo crucificaron, Él organizó una cena, una merienda, una comida con sus discípulos, la Pascua. Y estando en la comida, Él les dijo: hay uno de vosotros que me va a entregar. Pero además, todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí y todos van a salir huyendo, van a salir corriendo. Entonces, todos los discípulos comenzaron a decir: Señor, yo nunca te voy a dejar. Pedro dijo: Señor, yo así que muero contigo, pero no te dejo. O sea, Pedro era el más que lo decía con más vehemencia, pero todos decían la misma cosa: no te vamos a dejar, estaremos contigo, pase lo que pase y venga lo que venga. Listo, acabaron de comer, Jesús le lavó, así digo, las patas, los pies y salieron y se fueron al huerto de Getsemaní, 7, 8, 9 de la noche, no sé. Salieron al huerto de Getsemaní. Jesús estaba terriblemente angustiado. Y fueron hasta Getsemaní. Y llegaron allí y Jesús les dijo, estaban los 11, porque Judas estaba por allá negociando con los judíos. Y les dijo a los 11, primero, quedaos aquí, entre tanto que yo voy y oro más allá.
Y luego pues decidió tomar a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se los llevó con él un poco más allá. Y les dijo, ¿saben qué? Dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo que estaba triste hasta la misma muerte. O sea, Jesús estaba sumamente angustiado. ¿Por qué angustiado? Por lo que iba a tener que sufrir, por la crucifixión y por todo lo que tenía que sufrir, no solamente en la crucifixión, sino inclusive antes. Entonces realmente Jesús estaba con pánico, con miedo. Entonces él se angustió y le dijo, ¿saben qué? Oren ustedes aquí, velen conmigo. Y él se adelantó un poquito más allá y se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo. En la otra versión dice que inclusive sudaba grandes gotas, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y le decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que es mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo no quiero, yo estoy espantado, estoy horrorizado, tú sabes cómo estoy. Pero y no quiero ir a la cruz, pero no quiero que sea la voluntad, sino la tuya. ¿Cómo debemos orar, hermano? Así es como hay que orar. Cada vez que tú tengas una necesidad, no te pongas a decretar, ni a... ¿Quién diablo eres tú para que te pongas a ordenar cosas? Póstrate delante del Señor y pídele lo que tú quieres, pero siempre aclárale que tú estás dispuesto a aceptar su voluntad. Que si Él lo quiere, gracias, Dios te pague. Bueno, ni cómo si Dios te pague a Dios. Pero decirle muchas gracias, Padre Santo. Pero si no quiere, pues igual sigo confiando en ti, porque yo a la final tengo mis ojos puestos en la recompensa eterna, en el reino de los cielos. Eso es tener fe, a tal punto que estás dispuesto a aceptar la muerte si es necesario, pero sigues creyendo y confiando en Él. ¿Me hago entender? Pero para tener, escúchame, para tener este tipo de conducta, hace falta una cosa muy importante: la oración. ¿Recuerdan que todos los apóstoles dijeron, no te dejaremos? No te dejaremos. Y Pedro dijo, yo voy a morir contigo, pero no te voy a dejar. Entonces Jesús le dice justamente a Pedro, a Santiago y a Juan, que quizá eran los más valentones, ¿no? Les dijo, velad conmigo, oren aquí. Y dice que cuando él se fue a orar, luego vino a sus discípulos y los encontró roncando, durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, así que no habéis podido hablar conmigo 1 hora. Ahora Jesús necesitaba compañía en ese tiempo. Él lo que más necesitaba es alguien que esté junto a él. Como tú y yo a veces tenemos problemas en los que a veces la gente no nos puede ayudar, pero el hecho que estén con nosotros, que nos muestren afecto, cariño en ese momento, que nos ponga una mano en la espalda, significa mucho y nos ayuda mucho. Entonces Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De qué está hablando Jesús cuando les dijo velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Saben ustedes por qué Jesús no se negó a ir a la cruz? No se negó a aceptar la muerte y hacer la voluntad del Padre. Porque Él oró esa noche. ¿Y sabe por qué los apóstoles salieron corriendo? Porque no oraron. Les ganó la tentación, el miedo de salir corriendo. Si Pedro, Santiago y Juan hubiesen permanecido orando con Jesús esa noche, seguramente hubiesen estado con Jesús y no lo hubiesen abandonado en esas horas. Recuerda que el Espíritu siempre está dispuesto,
pero la carne es débil. O sea, tú quieres. Cuando ellos prometieron eso, ellos estaban dispuestos, ellos lo decían con sinceridad, no es que estaban mintiendo. Pero es que no hace falta que estés dispuesto, hace falta oración. Que Dios te fortalezca. Escúchame, nosotros estamos entrando ya en la última etapa de esta era, ya se viene el fin. Y nosotros estamos diciendo que se viene un tiempo de persecución, que Jesucristo dijo que muchos van a tropezar y que muchos lo van a negar. Y los cristianos dicen, no, pero yo no le voy a negar, o sea, tu espíritu está dispuesto, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tú tienes que empezar a orar para que Dios te guarde de no caer en la tentación de negarle a Jesús. En esa época, en ese tiempo. No confíes en tu propia valentía. Necesitas sí o sí la fortaleza de Dios para no caer en la tentación de negarle. No basta con que conozcas profecía, no basta con que seas cristiano. Necesitamos orar. Y una de las cosas que los cristianos casi no hacemos es orar. Se habla mucho de oración, pero poca gente ora en la iglesia. Todos están muy contentos. Ahora, tienen la disposición de obedecer a Dios, seguir a Dios, pero si no estás orando, eres presa en la tentación, caes fácilmente. La carne es débil. Todo hombre debe orar para no caer en la tentación con las mujeres. Y no es una broma, no es un chiste que estoy diciendo. Todo hombre debe orar. Porque al tiempo en que vivimos, hermano, encontramos mujeres como caca de chivo hoy en día. Porque las hay para todo. Y necesitamos la fuerza y el poder de Dios para no caer. Y lo mismo podríamos decir de las mujeres. Necesitamos orar para no caer en la tentación. Hay dos cosas que el cristiano tiene que hacer sí o sí, y debe hacerlo, ojalá, todos los días sin fallar. La una es orar y la otra es leer la Biblia. Ore y lea la Biblia. Eso es lo que llamamos el devocional. Si usted quiere estar fuerte y no caer en la tentación de negarle al Señor Jesús o de desobedecerle y no hacer su voluntad. Así que ore y lea la Biblia. Si los apóstoles hubiesen orado esa noche, no hubiesen salido corriendo. Si Jesús no hubiese orado, déjenme decirle así, si Jesús no hubiese orado esa noche, también hubiese salido corriendo. Porque Jesús estaba en un cuerpo humano. Por eso estaba angustiado y desesperado. El otro evangelio dice que vinieron ángeles y le fortalecían. En el pasaje paralelo dice que le ministraban. Porque Jesús necesitaba la fuerza de Dios, el poder de Dios para poder triunfar. Y si Jesús necesitaba, ¿qué de nosotros? Así que, hermanos, oremos. Oremos. Y me refiero a esa oración que se hace en la casa entre tú y Dios. O tal vez con tu mujer y con tus hijos. Pero yo incluso creo que aunque lo hagas y es bueno hacerlo con ellos, sin embargo, cada uno tiene necesidad de tener su tiempo con Dios, de oración, para ser ministrados. Porque tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, y venga lo que venga. Somos hijos de Dios. No nos cabe la menor duda, si a mí me da un cáncer, no me cabe la menor duda de que Dios me puede sanar. Si Dios creó con la palabra de su poder el universo entero, el sol, la luna, las estrellas, ¿cómo no va a poder sanar un cáncer?
Lo puede hacer. Pero escúchame, el asunto es si es que es la voluntad de Dios o no. Entonces, tenemos fe no para obligar a Dios que haga lo que queremos. Tenemos fe para aceptar la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Él es el Señor, Él es el soberano. Tú no decretes ni declares nada. Tú oras. Ahora, ¿cuándo declaras? Cuando Dios te habló. Cuando Dios te mandó a decir algo, ahí sí, pero cuando Él te mandó, no cuando tú te supones que Él te habló. O te inventas que Él te habló. A mí me da miedo decir, Dios me dijo. Hay tanta gente que lo dice con tanta ligereza. Dios me habló, Dios me dijo, y esto y otro. Yo prefiero decir, la Biblia dice. Dios dice en su palabra. Para que nadie piense de mí más de lo que realmente ve, de lo que soy realmente. No soy nada. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios soberana usted la conoce, qué es lo que va a suceder. Y Dios hace su voluntad a través de cada uno de nosotros en el tiempo que nos toca vivir. La voluntad de Dios para mi vida, por ejemplo, es predicar, es enseñar la Biblia. Me escogió para que entienda un poco la Biblia y la pueda compartir con el resto. Ese es mi trabajo y yo lo hago con todo mi empeño y todo con buena cara y buen modo, como se dice, para Dios. Además de eso, sé también que me da otras cosas que hacer y las hago. Pero también sé que si Él decide hacer una otra cosa que no es de mi agrado, pues Él es soberano, Él es Dios, y yo estoy para aceptar lo que Él dice. Amén. Si Dios permite que un matrimonio se destruya, con esto me voy. Yo crecí en la montaña, allá en los años, yo nací el año 1961. No había petróleo en el país. La economía del país se sustentaba básicamente en la agricultura, en el café, el banano, el cacao. Era el boom del cacao en esa época. La costa ecuatoriana, sobre todo la provincia de Los Ríos, era pura selva, era selva virgen. Cuando yo nací en medio de la selva virgen, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno en esa época fue repartir tierras a la gente, sobre todo colombianos que vinieron en esa época, y el IERAC les daba tierras para que boten la selva y planten cacao. Entonces, entre esa gente que vino, emigró y cogió tierra allí, vino la familia de mi mamá de Colombia, gente muy pobre. Y mi papá, que era de Santana, Manabí, igual emigró a esa parte, a esa región, y recibieron tierras. Ahí se conocieron los dos, se enamoraron y nos tuvieron a nosotros. El caso es que mi papá venía de una familia muy violenta. No mi mamá, que era colombiana, imagínense, más bien mi papá, que era manaba, era el violento. Él y toda su familia. Y hasta donde entiendo, venían corriendo hacia otro lado y se metieron por ahí porque era puro monte. Y cogieron tierras y comenzaron a trabajar allí. Cuando yo era niño, yo vi varias veces, yo me acuerdo, tenía 5 años, yo me acuerdo desde los 3 años más o menos ciertas experiencias. Porque mi vida no fue tan fácil en esa época. Y me marcaron mucho. Vi que mi padre de cuando en cuando venía corriendo agitado, cogía una colcha, una manta, lo que sea, y se metía dentro al monte. Y aparecía después de 3 semanas, un mes, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Picado de moscos. Yo era pequeño y yo no entendía, pero veía eso. Hasta el día en que yo tenía 5 años, yo estaba sentado en la grada de esas escaleras, casas de Guadúa, en Caña, sentada en la grada de arriba, en una casa alta, y vi que mi papá subió y pasó por lado mío y tenía no un corte, la sangre que le corría por aquí. Yo era niño, no entendía nada. Él entró y lo que escuché después fue que se cayó en el suelo. Como todo es tablas y cosas, eso sonó bastante duro. Y mi mamá, que comenzó a gritar, le habían dado un balazo. O sea,
moría en su propia ley. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo le veía que él se metía es porque venían matando a alguien. Y lo que hacían es esconderse un tiempo. Yo recuerdo que la policía entraba, porque íbamos en la montaña. En el verano, como quiera, entraban un poco los carros, pero en el invierno, olvídate. Se iban los puentecitos y todo eso, y la gente solo salía en animales, entraba y salía de adentro. Y yo veía a veces que entraba la policía en mulas, se daba la vuelta por el recinto, que es una cancha de fútbol con unas 4 o 5 casas alrededor, que era eso. Se daban la vuelta por la cancha y se largaban. Esos tipos no se iban a meter adentro a la montaña, porque mi papá se llevaba siempre la escopeta. Entonces, así, eso era todo lo que se investigaba. Entonces, ellos habían matado a algunas personas. Mi papá y mis tíos. Esto no es momento contarlo, pero yo lo cuento para la gloria del Señor, para que usted entienda el mensaje. Entonces, listo, pasó eso. Nosotros, nuestros propios tíos, hermanos de mi papá, nos quitaron las 2 finquitas que estábamos trabajando, que estaba trabajando mi papá, y nos quedamos en la calle, diciendo que ellos iban a encargarse de todo. Y nos quedamos ahí en la calle. Y yo viví desde los 5 años hasta los 9 años una extrema pobreza que usted no tiene ni idea. Yo hasta ahora, cuando recuerdo esa época, se me revuelven las entrañas. No me gusta ni contar esa etapa, muy dura, muy difícil. Sucede que a los 9 años, de alguna manera, Dios en su gracia y misericordia, mi mamá supo de la Fundación Henry Davis, que estaba recién comenzando, años 70. Entonces ella hizo los contactos, alguien de acá que conocía eso le avisó. En los años 70 no había celulares, no había ni los teléfonos convencionales por allá, menos celulares. Yo no conocía la televisión, ni sabía que existía. Yo escuchaba que decían que había una caja que uno veía vivas a las personas, pero no tenía idea de qué era eso. Lo que teníamos, la máxima tecnología que teníamos era un rayo univico de pilas, que yo no me explicaba cómo es que hablaban los hombres ahí, de niños, imagínense, en la montaña, sin ninguna referencia de nada. Entonces, de todas maneras, era como viajar allá, viajar aquí, pero era como de aquí ir a Estados Unidos en esta época. O sea, era sumamente lejos y difícil, no había las vías apropiadas. El asunto es que llegamos de acá. La primera vez no nos recibieron porque no había cupo. Tenían solamente como 4 casitas, estaban llenas. Nos tocó regresarnos y nos dijeron que a los 6 meses, pues aunque después nos iban a llamar, a los 6 meses nos llamaron otra vez y vinimos y entramos a la fundación. Yo era un hueso con pellejo. Tenía una desnutrición aguda extrema que usted no tiene idea. La ringa se asustó cuando me vio. Y le contaría muchas cosas. Y yo entré a la fundación, ahí me recuperaron, me dieron vitaminas y todo ese tipo de cosas, me recuperaron. Y me pusieron a la escuela. Fui a parar a la escuela Amable Arauz los primeros años, porque la fundación no tenía escuela. Yo era de la costa. En ese tiempo el regionalismo era mucho más fuerte. Todo el mundo se me cargaba en la escuela. Todo el mundo me decía mono, me decía un poco de cosas. Y claro, yo era flacuchento allí, ciertos monitos que son así, ¿no? Entonces, todo el mundo me quería pegar, abusaba de mí. Y claro, me tocó comenzar a defenderme. Entonces, me pegaban, yo les pegaba. Y así había cosas que a veces yo le pegaba a uno, pues venía ñaño y me pegaba a mí. Hasta que un día, así no le pegué a uno que ya tanto molestaba. Y cuando ya salíamos, a la hora de la salida, me dicen los compañeros: afuera está el fulano de tal, con el papá te están esperando. Y yo escuché papá, le dio un mudote para mí, pues en esa época. Y yo tuve miedo. Lo que yo hice fue ir por atrás de la escuela, me boté casi de 5 metros. Yo era un niño todavía, pero tal era mi susto, mi miedo, que yo me boté por esto. Y salí corriendo. Ya por allá me di cuenta que estaba Patojo y Rengo y me senté y comencé a llorar. Y lo que yo decía, y le reclamaba a Dios, le decía: Dios, ¿por qué yo no tengo un padre? ¿Por qué ellos tienen quienes defiendan y yo no lo tengo? ¿Por qué me quitaste mi papá? Y yo le echaba la culpa a Dios de que Dios tenía la culpa de que yo no tuviese papá y que yo estuviese huérfano y criándome un orfanato. Y así, bueno, ya me pasó el susto, todo de la casa, y ese tipo de historias más o menos pasó durante los tiempos que estuve en la escuela.
Cuando ya fui joven, adolescente, obviamente comencé a cuestionar mucho más a Dios. Yo me salí de la Fundación Davis rebelde, joven, 16 años, me salí de allí rebelde y me fui. Y me junté a algunos amigos y viví cierto tiempo en la calle, probando de todo. Sin embargo, tenía la palabra de Dios sembrada en mi corazón. En la Fundación me criaron con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, sea como sea, yo de cuando en cuando tenía mis momentos de reflexión y hablaba con Dios otra vez. Y un día, reclamando tantas veces, un día me sentí y es como que me pasó una película por la cabeza. Y me dijo, imagínate dónde estarías si yo te hubiese dejado con tu papá y tu mamá ya. Entonces yo me puse a recordar la violencia, las muertes, y comencé a pensar en los muchachos de mi época, de esas familias. Realmente yo ya grande conocía alguna información, estaban muertos, muchos de ellos. Había familias que se exterminaban, así no les miento. Mataban a uno, esos manadas son terribles. Mataban a uno de esta familia y luego mataban a otra familia. Y así mataban, y así eran las venganzas, hasta que quedaban unos 3 o 4 y tenían que salirse para otro lado. Eran tiempos muy, muy difíciles. Yo tuve un tío que tenía 3 mujeres en la misma casa viviendo ahí, las 3. La una daba luz y la otra le atendían. Y cuando tenían celos, las mataban. Las mataban y así era. Solo uno de ellos ya, con los años, en los años 70 por ahí recién le cogieron presa a uno y pagó aquí en Penal García Moreno una condena larga. Pero de ahí eso era ya muy común. Entonces yo comencé a visualizar, yo dije entre mí, yo o estuviese muerto porque me hubiese tocado seguir la misma vida, no tenía opciones. ¿Me entiende? Uno nace en ese medio y uno no es que elige, o sea, uno le toca vivir la vida que él toca vivir. Entonces me hubiese tocado seguir en la misma línea que mis padres. Y estaría o muerto o estaría tal vez en la cárcel. Entonces ahí me di cuenta que Dios tuvo misericordia de mí. Que lo que Dios hizo fue rescatarme. Ahora, que ¿por qué tuvo que morir mi papá? Bueno, Dios tenía las razones para quitarle la vida a él. Pero al mismo tiempo me estaba bendiciendo a mí. Me estaba sacando del medio de mi destrucción. Todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Y yo tuve vergüenza delante de Dios. Y lloré una vez más. Y le dije, Padre, gracias. Gracias. Porque acá me aguanté unos cuantos quiños de algunos, pero como quiere eso pasa. Pero tuve en otro medio y he podido crecer conociendo a Dios. Y puedes ser una persona de bien, en lugar de ser quizá un criminal, un matón, un delincuente. Todo lo que Dios hace es para bien. A veces una enfermedad mismo uno dice, pero ¿qué? Solo a veces ora, confía en Dios y Dios sabrá por qué. El mismo hecho que nosotros envejezcamos y muramos. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, y Dios tuvo que echar del huerto a Adán y a Eva, no sea que alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y vivan para siempre en esta condición de pecado y nunca puedan ser redimidos. Así que es mejor que puedan morir para que puedan resucitar y entrar a la vida eterna. Aún la muerte es una bendición para el ser humano, si lo ves en el contexto de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque si no sería triste quedarnos en este sistema por la eternidad. Mientras que ahora tenemos la vida eterna y el reino de los cielos, que ya mismito viene. Así que tengan paciencia con los apagones, ya se van a acabar. Amén. Dice que allá no habrá noche ni nada, ya todo será luz y Dios estará con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque nos amas.
Gracias porque nos bendices. Gracias por tu voluntad. Padre, esta mañana queremos decirte que confiamos en ti. 100%. Aunque no entendamos muchas veces lo que haces, no importa. Creemos, confiamos en ti. Porque todas las cosas a los que te aman ayudan a bien. Nosotros nos rendimos a ti. Tenemos fe que tú puedes hacer todos los milagros que sean necesarios. Los puedes hacer. O sea, no nos cabe la menor duda. Pero nosotros buscamos más que los milagros, buscamos tu voluntad. Dios, como Jesús te decimos, no sea como queremos nosotros, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabemos que lo que más nos conviene es tu voluntad. Nosotros a veces decidimos cosas equivocadas y erradas, porque somos humanos. Y no tenemos la sabiduría que tú tienes. Así que hemos decidido confiar 100% en ti. Vamos a trabajar y luchar dentro de lo que tú nos permites, pero vamos a aceptar todo lo que tú permitas en nuestras vidas. Oh Dios, sabemos tu voluntad perfecta. Conocemos, Dios mío, tu voluntad soberana. Nosotros estamos, por tu voluntad, destinados a vivir contigo por la eternidad en el reino de los cielos. Por la eternidad. Dios, nosotros sabemos que en esta vida, de una u otra manera, vamos a morir. Pues que así sea, porque eso nos permitirá por luego resucitar con un cuerpo glorificado celestial y para gozar la vida eterna. Sea tu nombre bendito y hágase tu voluntad para siempre. Perdónanos si a veces hemos orado mal. Perdónanos si a veces hemos exigido que hagas cosas. De aquí en adelante vamos a orar con humildad, como tiene que ser, con respeto, porque tú eres el Señor y sabemos que tú todo lo puedes hacer, pero sabemos que tú haces lo que es bueno y lo que es agradable para ti y lo que es bueno para nosotros. Así que Dios, te amamos, te adoramos, te bendecimos y nos entregamos a ti y aceptamos, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.